Estas fases son muy importantes comprender los diversos sucesos que van aconteciendo en el interior de la célula porque es una transformación. Y nos pasa a todos los seres vivos, nos pasa desde el organismo más pequeño hasta los seres humanos. Siempre hay una mitosis, siempre hay una célula que está dividiéndose en nuestro organismo, en una planta, en un animal, en el perro, en el gato, en un pez. En todo tipo de organismos, vuelvo a repetir, la mitosis ocurre cotidianamente y cada célula va renovando su ciclo en periodos que pueden ir desde 12 horas a 24 horas, que son, por ejemplo, las células epiteliales de la piel que vimos en el principio, en la herida que vimos en la imagen, y hay otras que se pueden empezar a dividir en 3 meses o cada 3 meses, como por ejemplo la célula del hígado. Otras tienen la misión de dividirse en un periodo que va de un mes, otras cada semana. Dependiendo del grado de especialización que tenga cada célula, es que la mitosis va teniendo esos intervalos de tiempos diferentes. Pero para nosotros, en este caso, hablamos en términos general de todas las células diploides que sufren el proceso de mitosis. Profe. Para recalcar otra vez, profe, lo que habíamos dicho al inicio, vemos aquí la función principal de este proceso llamado mitosis. Su función es la de generar dos células hijas a partir de una célula madre y como bien lo mencionábamos, tienen que ser ADNs idénticos, tienen que tener la misma estructura genética. Más adelante vamos a visualizar. Estoy con un poquito de dificultad con el tema de la señal, pero ya en breve van a poder observar ustedes una de las fases de la mitosis que se llama profase. Para poder entender el proceso de la profase, primero tenemos que hacer un dibujito. Tenemos que mirar un poco eso que ustedes ven en la imagen. Vendría a ser como un hilo. Pareciera ser que el hilo está ahí totalmente ordenado, intrincado, curvado, doblado, como si fuera, a ver, un material de alambre. Eso que ustedes ven allí es el ADN. Y el ADN cuando empieza a condensarse, a darse la vuelta, así como cuando hacíamos la letra E, cuando estábamos en primer grado, como la colita del chancho, se da vuelta, se da vuelta, se da vuelta, se da vuelta el ADN, porque hay una proteína muy interesante que se llama condensina, que le ayuda a hacer ese fenómeno que le vamos a llamar acá condensación del ADN, es que se produce la cromática, que es esa estructura que vemos allí, que se parece a una X, ¿verdad? Pero en realidad es más parecida a las hélices de los aviones antiguos de la guerra que antes se utilizaban. Y son dos. Las cromátidas vienen en pares y por eso vemos allí 4 brazos. Una cromátida es cada una de las 2 unidades longitudinales de un cromosoma que ya ha sido duplicado. Acá significa que está duplicado. La mitad de ese es una cromátida. O sea, cuando vemos 2 brazos es una cromátida. Cuando vemos 4 brazos son 2 cromátidas que están unidas y que están precisamente enlazadas entre sí, y a eso le vamos a llamar nosotros cromátidas hermanas. Mediante un punto, ven ahí el punto rojo, se llama centrómero. Su función como tal es dar lugar a los cromosomas hijos y son observables solo en el proceso de la profase de la mitosis. Acá se hacen visibles. Antes de esto, en el periodo anterior de la interfase, no se notan en el microscopio las cromátidas porque el ADN está disperso en forma de cromatina en el núcleo. Es algo así como una sustancia gelatinosa que está allí totalmente esparcida en la estructura del núcleo, pero cuando va a haber división se empieza a juntar, a condensar, a tener esta apariencia visual. Y cuando observamos en los microscopios a las células que están así en su núcleo, es porque está a punto de iniciar una división celular. Y en la profase es el punto en donde la cromátida se observa perfectamente con sus 4 brazos que están unidos por un centrómero.
Profe Romina. Muy bien, y para hacerles un poquito más sencillo también la explicación a los estudiantes, seguro se preguntarán dónde están estas cromatías, ¿por qué no podemos ver? Estas cromatías están dentro del núcleo celular, en cada pequeña célula que está dentro de nuestro organismo, que conforma la estructura de nuestro organismo, están esta estructura que contiene una información tan importante como es el ADN, esa información que nosotros heredamos de los padres, esa información que hace que nos asemejemos tanto a ellos en forma física, en cuanto a nuestra forma de ser, entre algunas habilidades que heredamos de los padres. Toda esa información que tiene nuestro organismo está dentro de las cromatidas que observamos aquí en pantalla. Ahora sí, vamos a observar la fase más importante en la que inicia el proceso de la mitosis. Esta fase se denomina profase. Aquí los cromosomas se visualizan como largos filamentos dobles que podemos ver aquí en la imagen que vemos en pantalla, que se van acortando y engrosando, formándose los cromosomas. Cada uno de ellos está formado por un par de cromatidas que ya habíamos mencionado recién, que son las cromatidas, que permanecen unidas por el centrómero. ¿Cuál es el centrómero? Es esta zona central donde se unen los dos cromatidas, las copias y las originales. La envoltura nuclear se desvanece y en el citoplasma los centriolos migran hacia cada uno de los polos. ¿Qué quiere decir eso? Que se va una parte hacia un lado y el otro hacia el otro lado, hacia el otro extremo de la célula. Entre ellos se disponen de fibras de proteínas que forman el uso mitótico. Adelante, profe. Quiero recordarles que cuando en séptimo grado dábamos la célula eucariota, estudiábamos la función de un organelo que se conocía como centriolo. Y nos decían siempre las informaciones que el centriolo se ocupa de la división celular o reproducción celular. Bueno, acá, en este momento, como es el núcleo el que se va a dividir, necesita un auxilio, un SOS. ¿Y a quién le pide eso? A el centriolo. Y el centriolo es propio y característico de las células animales que tenemos todos en nuestro cuerpo. Son esas estructuras que están a cada lado de la imagen que ustedes pueden fijarse. Aparecen unas moneditas medio, parecen palmitos que tienen alrededor así como unas fibritas. Se parece a un sol mal dibujado. Estas estructuras se hacen bien notorias en la profase porque la envoltura nuclear y el núcleo en sí no puede hacer ese trabajo en este momento. ¿Y qué es lo que va a hacer el centriolo? Va a estirarse, va a prolongar como unos tubitos alargados que vamos a ver en la siguiente imagen, y a eso es lo que nosotros le llamamos fibras del uso o uso mitótico. Es uso con H refiriéndose a un término geográfico, no uso del verbo usar. Entonces, eso es lo que en la siguiente etapa, que es la metafase, se nota perfectamente. Fíjense, a cada lado de la célula vemos a los centriolos que están allí bien centrados, uno a cada polo o en cada polo. Y cada centriolo extiende esas fibras o túbulos que se llaman fibras del uso y hace lo siguiente. Es como el hilo que se encuentra con la aguja. El cromosoma tiene un espacio que se llama cinetócoro, y ustedes pueden fijarse, toditos los cromosomas les atraviesa una fibra. ¿Ven? Esa fibra que le atraviesa allí es la fibra del uso. Como que el cromosoma es una macromolécula, es enorme esa molécula, no tiene movilidad propia. Y como va a haber una división, acá la importancia en esta etapa es la intervención de ese centriolo. Profe Romina. Muy bien, y describiendo un poco lo que nos presenta aquí la diapositiva sobre la metafase, nos dice que aquí aparece el uso mitótico que bien lo señalábamos recién. Está formado por heces de microtúbulos
Los cromosomas se unen en algunos microtúbulos que el profe estaba comparando recién con pequeños hilos. Sería más o menos similar a como él mencionaba cuando la aguja se enhebra el hilo con la aguja. Tenemos también que es el periodo más corto, es uno de los periodos más cortos que contempla la mitosis en sí. Los cromosomas se muestran al máximo, al máximo acortamiento y su condensación, y por ello son más visibles. Se ven porque están más condensados, es decir, que están más unidos. Todas esas fibras que vimos al inicio están ahora en este proceso de manera más condensada, más unida, por ello es que son visibles en esta fase de la mitosis. Y ahora vamos a avanzar con otra fase que se denomina anafase. Allí se separan las cromatidas de cada cromosoma, que ahora van a convertirse en cromosomas hijos, como vemos aquí en la imagen. Podemos visualizar, comparando un poco como veíamos en la imagen anterior, estaban juntas estas cromatidas y ahora ya están separadas. Poco a poco ya se van alejando hacia los extremos porque esta célula después va a llegar a un momento que se va a dividir. Cada juego de cromatidas hijos está migrando hacia un polo de la célula. Como mencionaba aquí, se están yendo hacia uno de los extremos para que posteriormente se dé lugar al proceso de la división en sí. ¿Profe Antonio? En este punto se desprende cada cromátida de su hermana. Recuerdan que tenía 4 brazos que parecían una X, que estaban todos dispuestos en el medio. Bueno, acá el lazo molecular que les unía, que es otra proteína, se suelta. Al soltarse, ¿qué hacen las fibras del uso? Actúan como hilo de pescar. Es como que se tomaron ya a un pez y le empiezan a estirar, a estirar, a estirar. Pero ¿a quién les estiran? Les estiran a las cromátidas. Entonces aquí podemos ver, por eso que se ve que desde el centro se le estira a un lado y desde el otro centro al otro lado. En esta parte ya podemos entender de que hay un proceso de separación. Las cromátidas hermanas ya no están juntas, están separadas, y esta imagen nos recuerda de que hay un movimiento interno dentro de la célula. ¿Qué está sucediendo? Está sentándose ya las bases de los futuros 2 núcleos. Por eso que la anafase es muy importante que ocurra, porque esa separación de las cromátidas, de las nuevas moléculas de ADN que se van a convertir después en 2 núcleos de 2 células hijas, tiene que ocurrir en el momento exacto. En algunas células ocurre en 2 horas, en otras células ocurre en 6 horas, en otras ocurre en 8 horas, dependiendo del grado de especialización que tenga la célula. Recuerden que dentro de los millares de células que existen en el cuerpo humano, tenemos a las células que necesitan estar presentes en una transformación continua. Y ahí entra de vuelta el ejemplo de la piel. Nuestra piel se renueva continuamente de células y muchas veces nosotros sentimos, ay, tengo la piel seca, decimos, ¿verdad? Y vemos que parece que se descascara. Y, qué feo esto, nos sentimos de repente incómodos. Es algo natural que tiene que ocurrir porque algunas células están, por el tema climático, están siendo reemplazadas por otras, y eso ya es resto de células muertas que se van renovando. La piel humana se renueva como la piel de la serpiente, ¿verdad? Dando un ejemplo sencillo, pero solamente que nosotros nos vemos así un pedazote de piel humana suelta, sino que son pequeñitas porciones que a veces son microscópicas porque son células muertas que están siendo reemplazadas continuamente. En otra parte del cuerpo, las células tardan más en dividirse y la anafase es la más corta, pero es la más importante, porque si por allí una de ellas es defectuosa, no va a ocurrir la anafase. Para que eso ocurra es importante entender el concepto de cromátida hermana que se separa. Una vez que finaliza ese proceso de la separación, viene la siguiente fase, profe Romina. Muy bien, en esta fase lo que ocurre es la división propiamente del citoplasma, que ocurre ya, como vemos aquí, a mitad de la célula en sí. De esta manera, entonces,
toda esa división que inició con la profase culmina para que de tal forma desde una célula madre original puedan reproducirse dos células hijas. Y vemos aquí en la imagen dos casos. En el caso de la célula animal, vemos aquí al lado izquierdo de la pantalla cómo ocurre esa división. Y al lado derecho vemos a la célula vegetal. Vemos que el proceso es muy similar en ambos casos. Profe Antonio. Siempre que hablamos de citocinesis debemos recordar que sería un anexo a la mitosis, porque la mitosis como palabra etimológicamente significa división del núcleo. Pero y cuando hablamos de citocinesis no hablamos del núcleo, estamos hablando del citoplasma, que es otra de las partes principales de la célula. Recuerden un poco, ¿cuáles eran las partes principales de la célula eucariota? Eran tres: membrana, núcleo y citoplasma. Y en este caso, al iniciarse esa transformación de las moléculas de ADN y las cromátidas y esa división y separación, la célula ya sabe en qué momento va a tener que dividir su citoplasma. Y ahí es que tiene que dividir sus mitocondrias, su retículo endoplasmático, su material líquido, sus sales minerales, sus compuestos orgánicos. Ahí, en ese proceso, en ese campo de acción de transformación, es que le vamos a llamar nosotros a todo ese proceso citocinesis, que es diferente en cada caso. La célula animal es directa, pero como la célula vegetal tiene pared celular, ¿recuerdan eso? La pared celular es la que le da firmeza a la célula vegetal, le cuesta un poco más, tiene un proceso extra en donde la separación de la citocinesis tarda un poquito más en relación a lo que ocurre dentro de una célula eucariota animal. Muy bien, y aquí podemos observar cómo otro proceso de la mitosis, cuando la célula en sí empieza a dividirse y vemos ya el proceso que se da en la zona central de la célula, que ahora en este momento se está dividiendo para convertirse en dos células hijas. ¿Cómo se llama esta fase? Se llama telofase y comienza cuando los cromosomas hijos llegan a los polos de las células. Los cromosomas hijos se van alargando, pierden esa condensación y la envoltura nuclear ya se va desapareciendo también, y eso le ayuda a la célula a poder formar dos células hijas a partir del material genético que contenía la célula madre. De esta manera entonces vemos todo el proceso que atraviesa la célula para poder dividirse, para cumplir diversas funciones, y principalmente es la de transferir el material genético de una célula a otra. Finalmente llegamos a la parte de la evaluación. Hemos hablado bastante el día de hoy sobre lo que es el proceso del ciclo de la célula en sí. Hemos hablado de la interfase que tiene tres periodos. En realidad hablábamos del periodo G1, que en ello